¿Qué tal, mi gente linda? Hoy haremos el tutorial de cómo hacer boquerones. Boquerones hechos con miel de caña de azúcar. Así que vamos a bajar ya la cámara acá. Paso a paso vamos a iniciar, gente. Ahí está. Lo que vamos a necesitar primeramente es 220 ml de miel de azúcar. Miel de azúcar, entonces vamos a echar directamente acá. Completito en una charolita, ya sea de plástico o de aluminio, ¿sí? Si tienen una charolita de aluminio, mejor, porque se puede lavar mejor, se puede higienizar mucho mejor ese tipo de herramienta. Así que ahí está. Vamos a echar acá directamente 15 gramos de bicarbonato de sodio. Echamos acá bicarbonato de sodio que compramos ahí por los supermercados, esos bicarbonatos de sobrecitos. Ahí está. Muy bien. Esto vamos a mezclar, batir así con una cuchara. Si quieren meter la mano ahí, no hay ningún drama, gente. Pueden meter la mano ahí. Van a batir bien esto para que la miel de azúcar empiece a agarrar bien al bicarbonato, ¿sí? Batimos con paciencia. Ahí. Lo ideal es que metamos luego la mano, pero como yo estoy grabando este video y no voy a poder después agarrar, va a ser todo un tema, hago con cuchara. Miren cómo va cambiando de colorcito a medida que le vamos batiendo. Está empezando a reaccionar. Una vez que vemos que empieza a reaccionar bien, miren, reacciona bien, ya nuestro bicarbonato significa que va a andar nuestro bicarbonato. En este punto ya tiene que estar precalentando el horno, familia. Tiene que precalentar el horno a 200 grados 10 minutos antes, ¿sí? Ok, ahí está, muy bien. Acá le vamos a agregar la margarina o la manteca que tengamos. Yo voy a utilizar esta manteca que es muy común, que encontramos en cualquier lugar, en los almacenes, en todos los lugares encontramos esta manteca. Así que este es lo que yo voy a utilizar para que vean ustedes que igual podemos hacer con lo que tengamos por ahí en los almacenes. Vamos a agregar 100 gramos, gente, 100 gramos, ¿sí? Vamos a pesar acá. Esta margarina creo que tiene 50% de litio aproximadamente. Ahí está. Es una margarina muy cremosa, lo cual hay que cuidar mucho también cuando van a hacer algún tipo de producto, porque este agrega mucho más líquido a tu receta. Por ende hay que cuidar, ¿sí? Lo ideal es que consigan la margarina 70-80%, inclusive de 50%, que se vende también en los supermercados. Pueden encontrar eso, ¿sí? Muy bien. Acá le vamos a agregar la harina. Vamos a pesar 500 gramos de harina directamente, ¿sí? Vamos a pesar encima de la margarina y después ya vamos a trabajarle todo juntos, ¿sí? Ahí está, muy bien. Vamos a dejar un poquitito más de harina también por afuera. Y en esto vamos a cargar un poquitito de agua en caso de que nos falta un poco de líquido. Vamos a agregar, vamos a cargar un poco de agua. Ahí está, un poquitito de agua. Un poquitito de agua nada más para tener ahí. ¿Ok? Acá ya retiramos ya esto. Ya vamos a comenzar ya a mezclar con la mano. Es momento de tocar esto, gente, ¿sí? Vamos a tocar esto con mucha paciencia ya. Comenzamos el amasado. Luego vamos a juntar todo esto y ya vamos a hacer los cortecitos, ¿sí? Tutorial de cómo hacer boquerón. El boquerón que tanto antes comíamos cuando éramos niños. Era muy famoso esta receta. La única diferencia, gente, que yo les puedo decir de lo que hacemos ahora y lo que antes se hacía es la miel de caña de azúcar, ¿sí? La miel de caña de azúcar de antes era negro y no macana, ¿sí? Hoy en día la miel de caña de azúcar ya no es más negro como antes. Miren cómo es medio blanco. Ya no sale más negro como antes salía. Antes la miel de azúcar era bien negro. Yo me acuerdo cuando era niño de la campaña, íbamos y traíamos la miel de azúcar y legalmente era muy negro. Ahora ya ven cómo es muy blanco, no tiene el color del boquerón de antes, pero de igual manera sigue siendo el boquerón porque es la caña de azúcar, solamente que cambió seguramente la manera de procesamiento de la miel de azúcar, ¿sí? Como lo procesan la gente es distinto.
Miren cómo es justito, literalmente no hace falta agregarle ningún líquido, nada a esta masa. Miren, justito nos dio 220 ml de nuestra miel de azúcar. Y ya vieron ya acá cómo nos dio justito la receta, ¿sí? No hace falta amasar demasiado, gente. Nosotros no queremos desarrollar acá demasiado gluten ni nada, porque esto es como una masa quebrada. Va a hacer el bicarbonato que le pusimos, va a hacer que se infle un poquitito, ¿sí? Tampoco demasiado, pero sí se va a inflar un poquitito, ¿sí? Entonces lo que hacemos en este punto es preparar nuestra asadera. Acá. Pero ya tengo ya mi asaderita. Esto voy a engrasar un poquitito. Acá con un aceite. Vamos a engrasar todo esto y luego ya vamos a cortar. Vamos a formar ya nuestro boquerón, ¿sí? Ok. Esto prácticamente es un video en directo que estamos realizando de cómo hacer el boquerón de caña de azúcar. Ok. Acá ya tengo todo ya. Muy bien, escuché que se apagó mi horno, así que prendo y ya vuelvo. Muy bien, ya tenemos ya engrasado nuestra asadera acá con un aceite. Le estoy poniendo todo para que se pueda cocinar bien. Muy bien, ahí ya está. Y ya tenemos ya nuestro cortadorcito. No estoy cortando el video para que esto sea muy realista posible, para que ustedes puedan vivir la realidad de cómo hacer, ¿sí? Porque si empiezo a cortar todo esto va a ser muy editado, así que allá vamos, gente, ¿sí? Espero que estén viendo bien esto. Voy a estirar un poco esto así. No hace falta que sea demasiado fino, gente. Tiene que ser más o menos gruesito para que sea rico el boquerón, ¿sí? Si es demasiado fino ya no es más rico, se vuelve muy crocante y no le conviene tanto, ¿sí? A ver, así. Más o menos así. En este punto ya está muy bien. Voy a cortar esto. Vamos a cortar todo y ya lo vamos colocando en nuestra asadera. El tutorial de cómo hacer el boquerón de miel de azúcar. Boquerón de miel de azúcar, caña de azúcar, ¿sí? Ahí está. El miel de azúcar se usaba mucho anteriormente. Hoy en día se usa menos, pero anteriormente la miel de azúcar era común. Nuestros padres, nuestros abuelos en su chacra, sí o sí teníamos caña de azúcar. Hoy en día la caña de azúcar ya se planta muy poco, ya no se hace más prácticamente. Voy a terminar todo este proceso. Una vez que termino esto, ya les muestro ya en la asadera. Ya vamos colocando en nuestra asadera. Ya enseguida volvemos, ¿sí? Ok, gente, ya terminamos ya. Miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 unidades de boquerón. ¿Por qué hago de esta forma? Porque esta forma, el formato, así es como se hacía anteriormente en la panadería casera. Así que por eso hago así, gente. Esto lo voy a llevar en el horno. El horno ya está precalentado. Voy a llevar unos 10 minutitos máximo 10 minutos. Y luego ya se va a cocinar. El horno ya está precalentado en 200 grados. Así que meto 10 minutos. En 10 minutos ya sacamos. No hay que cocinarse por mucho tiempo, gente. Vamos a ver el resultado una vez que ya tengamos acá, ¿sí? Se está cocinando a poquito. Ya enseguida va a estar nuestro boquerón, gente. ¿Qué tal, familia? Ya terminamos ya nuestros boquerones. Miren cómo salió esto ejemplar. ¿Ustedes se acuerdan de los boquerones que comíamos antes, familia, en los años 90, en el 80 y eso? Prácticamente este era el bocadillo dulce que teníamos disponible en los almacenes. Al igual que la masita roja, el boquerón era famoso, familia. Espectacular. No hay ningún secreto, no hay ninguna recomendación acá porque no hay secreto en la receta. Ya vieron ya en directo, paso a paso, tan sencillo como hice
Así mismo como hice en directo, así mismo hagan y le va a salir estos ejemplares. Estos pueden vender, gente, si tienen disponible por ahí mucha caña de azúcar. De repente están cerca de una fábrica de azúcar y generan mucha caña de azúcar, miel de azúcar. Compren la miel de azúcar y hagan esto y que le va a gustar muchísimo a usted y a su hijo. Y pueden vender también. Vamos a partir uno para ver cómo quedó por dentro. Miren, familia, espectacular. Si esto no te gusta, qué malo que te va a gustar, mi gente linda. Suscríbete a mi canal, deja comentarios, no olvides visitar nuestro libro Pan en Casa, recetario de panadería, y también nuestra tienda donde estamos publicando nuestro ebook en formato digital. No olvides también que ya puedes ser miembro del canal, tendrás alguna ventaja. Y nada, gente, espero que estén bien, pasen una feliz semana y bye bye, nos vemos pronto, chao chao.